Bienvenidos, yo soy Adriana Benton y hoy contestaremos algunas preguntas que surgen del texto La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, donde se expone el caso Castañeda. Bien, resumiendo el caso Castañeda, tenemos que el 5 de marzo del 2004, el señor Jorge Castañeda Guzmán presentó al Consejo General del Instituto Federal Electoral una solicitud de registro como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para las elecciones del 2 de julio del 2006, en ejercicio del derecho fundamental a ser votado reconocido en el artículo 35, fracción 2 de la Constitución mexicana. Su solicitud fue atendida pero rechazada, pues se argumentaba que solo los partidos políticos nacionales contaban con el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Inconforme ante la resolución obtenida, presentó una demanda de amparo en la que cuestionó la constitucionalidad para regular en forma efectiva el derecho a ser votado. Cuestionó algunos artículos, el 175, 176, entre otros, y argumentó que estaban violando sus derechos fundamentales de los artículos 1, 3, 5, 9, 13 y 35 de la Constitución mexicana. El juez de distrito en materia administrativa del Distrito Federal finalmente resolvió declarar improcedente el juicio de amparo, por lo que el señor Castañeda se puso inconforme sobre esta decisión. Entonces, el señor Castañeda interpuso recurso de revisión y le competía esto al 14º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa. Este solicitó a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción. La Suprema Corte, el 7 de abril, resolvió que sus razones eran insuficientes para proceder el juicio de amparo. Pero el señor Castañeda, durante el proceso electoral de México en octubre, en lugar de postularse, levantó una queja ante la Comisión Interamericana, iniciando el caso a nivel internacional. Entre argumentos, notificaciones, testimonios y finalmente un juicio, la Corte sentenció a México por violar el derecho del señor Castañeda, por lo que estaba obligado a redimir ese daño. Bien, ahora tenemos algunas preguntas y definiciones que resultan del texto, ¿ok? Tenemos aquí la primera. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Ok, los tribunales regionales operan en dos planos distintos de manera simultánea. Resuelven controversias concretas sobre derechos y libertades, principalmente entre individuos y estados. Y la otra es que establecen criterios generales de validez que deben respetarse dichos sujetos, o sea, dichos individuos y dichos estados. Es un principio de derecho internacional en caso de una violación de una obligación internacional que produzca un daño. Bien, en el caso del señor Jorge Castañeda, tenemos que la violación del Estado en perjuicio del señor Jorge Castañeda Guzmán provocó que la Corte Interamericana recordara que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Ok, y en la sentencia al caso Castañeda Guzmán versus los Estados Unidos mexicanos, el Estado México, en este caso, deba en un plazo razonable completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional, sí o no, y vamos a argumentar. Pues no y sí, porque la adecuación se realiza internamente en los derechos que rigen a México, pero el cumplimiento de estos derechos debe hacerse a nivel internacional. Ok, ¿y cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Los derechos de participación democrática resultan obligaciones positivas para el Estado, tendentes a que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos respetando el principio de igualdad y no discriminación.
Y bien, ¿por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? La facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Y bien, ¿qué es la recepción automática y qué es la recepción específica o especial? La recepción automática se refiere a una forma de incorporación de los tratados internacionales en el ámbito interno de los estados, bajo un requisito formal de la publicación oficial. Y la recepción especial se basa en un acto normativo interno de ley o decreto. Ok, ¿y por qué la Convención Americana constituye el derecho interno para los estados parte? Porque los tratados internacionales, sobre todo derechos humanos, tienen eficacia directa en los territorios de los estados miembros que los hayan adoptado. Y bueno, vamos a explicar de forma breve la perspectiva formal y material de los tratados internacionales. Tenemos que la perspectiva formal son todos los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico que se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución Federal. Y en perspectiva material, esta se debe también reconocer que ambos pueden concebirse como ordenamientos jurídicos complementarios, dado que tiene como finalidad el control del poder. Y al finalizar, una pequeña conclusión: ¿cómo es que todo esto ha cambiado el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Bien, pues en el caso Castañeda, pues dio pauta y abrió paso a un nuevo entendimiento de las relaciones entre el derecho nacional y el derecho internacional. La principal importancia o el principal factor que veo aquí fue el sostener que los derechos de participación democrática también son derechos fundamentales. Y por último, nos piden un ejemplo de candidatura independiente, que es por lo que luchaba el señor Castañeda. Y un claro ejemplo en la actualidad es la candidatura independiente que realizó Jaime Rodríguez Calderón, o mejor conocido como el Bronco. Bien, quien se postuló a la presidencia en el 2018 más o menos, cuando se postuló a la vez que Andrés Manuel López Obrador, y no obtuvo un respaldo de un partido político, es decir, no contaba con un partido político, era un candidato totalmente independiente. Y bueno, en conclusión podría decir que el caso Castañeda pues es un claro ejemplo de cómo, sin saber, el gobierno puede estar violando o violentando tus derechos, pero claramente ellos tal vez tampoco estaban informados sobre ello, en donde uno tiene que ser capaz de reflexionar y decir: bien, si me están asignando este derecho, si tengo yo derecho a tal cosa, pero al momento de yo exigirlo me lo niegan, entonces ahí hay algo mal, ¿no? Y si no te dan respuesta, y si simplemente, como le pasó al señor Castañeda, que varias veces lo rechazaron, le dieron una resolución a su problema totalmente negativa, en donde él no, pues simplemente se quedaba en las mismas, en donde decían: no, simplemente esto no procede y ya. Pero no, él, gracias a sus conocimientos, gracias a sus saberes, eso le permitió escalar más allá, escalar a un nivel más profundo, en donde encontró
realmente quién lo escuchara y quién dijera, ok, es coherente esto, hay que resolverlo, hay que analizarlo, y en dado caso de que esto pues realmente esté pasando, o sea, realmente se estén violentando los derechos del señor Castañeda, pues algo debe proceder, ¿no? Por eso se realizó todo un juicio, por eso se realizó pues toda una indagación, y al final del caso todos concluyeron que sí, realmente pues México como estado estaba violentando los derechos de Castañeda a ser votado. Y pues espero que esto les sirva un poco para comprender y aprender un poquillo de política, un poquillo de... y les pueda dejar alguna reflexión, ¿no? El de, wow, qué tan importante podría ser conocer realmente de qué derechos yo gozo, cuáles son y cuáles son los artículos en la Constitución que los respaldan. Entonces, pues espero que tengan la oportunidad de indagar, de investigar un poco, y los dejo con esa pequeña tarea. Fue un gusto, hasta luego.